amigos, yo soy Black Rose, bienvenidos una vez más a su canal, donde vamos a estar hablando de cosas muy interesantes como por ejemplo películas, series, libros, leyendas y muchas cosas más. El día de hoy les voy a platicar sobre un crimen y este crimen es algo raro y algo peculiar, ya que se derivó de una creepypasta. Si ustedes no conocen el término creepypasta, bueno, estas son historias de terror creadas en internet o para internet y generalmente están mezcladas con experiencias reales para que el lector se sienta más identificado con ellas. Creepypasta, la palabra significa creepy, que es raro o asqueroso o de terror, como cuando ves un insecto y dices, eso es creepy, o cuando lees algo que te da miedo es como, eso es creepy. Y pasta, que se deriva de paste, que es como el copy-paste, y a lo que se deriva esto es que el chiste es que estas historias van saltando de página en página o en este caso de foro en foro. Y bueno, ya sin más les traigo el crimen de las niñas que adoraban a Slenderman. ¿Qué tan peligroso puede ser el internet como para influir en las mentes de dos pequeñas de 12 años? Slenderman es una creepypasta que surge en un foro llamado Something Awful en el 2009. Se describe como un personaje muy alto, delgado, que viste de traje negro, con un rostro sin rasgos faciales y con tentáculos que le salen de la espalda. Slenderman se volvió tan pero tan popular que fue un éxito en todos los foros de terror y se fue haciendo viral hasta que todo el mundo sabía de la existencia de Slenderman. Muchas leyendas se fueron creando y este supuesto ser fantástico comenzó a convertirse en algo más real para los niños. Debido a esto comenzaron a vincular desapariciones de niños y muertes de niños con Slenderman. Los niños decían que él era la razón por la que desaparecían y decían que él se les aparecía en sus sueños. A esto se le llamó el síndrome Slenderman. Niños que ya no diferenciaban lo que era la realidad de la ficción y que decían que en sus pesadillas lo veían y que lo seguía de día, que lo podían ver algunos en sus escuelas, y una histeria colectiva que se comenzó a difundir por internet y a lo que los niños pues realmente comenzaron a creer. A tal punto llegó esto que dos pequeñas idearon un crimen para conocer a Slenderman. La historia comienza en Waukesha, Wisconsin, con Morgan Heiser de 12 años de edad. Esta pequeña tuvo una infancia relativamente normal, es decir, no sufrió abuso por parte de sus padres, tenía un hogar donde la querían mucho. Lo que yo digo como relativamente era porque a la niña le gustaba como mucho el horror, veía películas de terror con su papá, iba a conciertos de rock con su papá. Su mamá se dedicaba a hacer artesanías macabras o obscuras, es decir, al parecer ella esculpía cráneos o réplicas de cráneos humanos y cosas macabras. Entonces, a lo que me refería con relativamente normal era que su familia gustaba de este tipo de cosas, como de la onda oscura y todo esto, que es muy interesante, pero en realidad pues la niña nunca sufrió de ningún abuso. Aunque ella tenía este tipo de gustos, no es una excusa para no poder distinguir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Otra de las niñas involucradas fue Anissa Weier. Esta pequeña sí tuvo una infancia un poquito más dura, ya que sus papás estaban divorciados y Anissa era una niña como un poquito más robusta. Recordemos que estaban en sus 12 años, entonces pues estas niñas todavía se estaban desarrollando y apenas estaban entrando a la pubertad. Después es cuando comienzan a haber cambios en el cuerpo, cuando comienzan a haber hormonas y todo este tipo de cosas. Anissa estaba un poco traumada, bueno, eso es lo que se dice, ya que ella era un poquito más robusta y al parecer no se desarrollaba igual que sus compañeras de clase. Entonces ella estaba ya teniendo ese tipo de complejos a esa tan corta edad. Y la última y víctima es Peyton Leutner, y esta chica era un poco más normal, me refiero a ella no disfrutaba de este tipo de gustos macabros o este tipo de cosas. Ella era una persona socialmente agradable, se desenvolvía bien socialmente, no tenía ningún problema en la escuela. Socialmente hablando, era una niña que estéticamente era muy linda, era bonita. Entonces, algunos dicen que tanto Anissa como Morgan comenzaron a sentir celos de ella porque realmente pues tenía una vida muy bonita, sus papás la apoyaban, no tenían como ningún problema.
tenía una vida muy normal. Tanto Morgan como Anissa comenzaron a crear un resentimiento muy fuerte hacia ella, aunque seguían conviviendo con ella y se seguían juntando con ella. Al parecer Anissa había introducido a Morgan en este mundo de las creepypastas y habían conocido a Slenderman. Las niñas se involucraron tanto en la historia de Slenderman y comenzaron a leer las experiencias de los otros niños con respecto a de que lo habían visto en sueños, de que se los había encontrado, las noticias de que niños habían desaparecido y que teorías conspirativas indicaban que era Slenderman el causante o el responsable de estas cosas, hicieron que estas niñas se sugestionaran cada vez más y comenzaran a creer en Slenderman. Morgan estaba convencida de que Slenderman era el dueño o el creador de la página creepypasta.com y de que la forma para poder demostrar tu lealtad hacia Slenderman era de que tenían que hacer sacrificios humanos para que él viera que eran leales a él. Tanto Morgan como Anissa deseaban ansiosamente convertirse en las protegidas de Slenderman porque lo admiraban demasiado y no tardaron mucho en idear el crimen para poder demostrar su lealtad a Slenderman. Dado que ya había un resentimiento hacia Peyton de parte de ambas chicas, ella se convirtió en el blanco perfecto para el crimen. Al principio Anissa no estaba muy de acuerdo e incluso le dio como miedo la idea de asesinar a una persona, pero se fue convenciendo más y más tras emocionarse con la idea de que ella le demostraría al mundo que Slenderman era real. Morgan cada vez se fue trastornando más hasta tal punto en el que primero comenzó a dibujarse ella misma con una hoz y con un texto que decía "Me encanta matar gente" o "I love killing people". Y esto al padre le pareció cool porque pues era como muy rockero o no sé qué llegó a pensar el señor, pero incluso lo compartió en foros de internet o en sus páginas de internet que él tenía y compartió el dibujo de su hija donde ella decía que le gustaba matar gente. Pero su arte fue escalando a niveles ya más preocupantes, que es ahí cuando yo digo así de pues si los papás estaban viendo esto, pues creo que ya no es muy normal que un niño de 12 años lo haga, pero ok. Bueno, lo que esta niña comenzó a hacer fue que a sus Barbies las comenzó a mutilar y les comenzó a dibujar heridas que simulaban pues cortes en el estómago, cortes en el cuello. Entonces estos suelen ser signos de que hay algún problema o algún trastorno mental del que ya hay que poner atención porque ya puede llegar a ser peligroso. Llegó el 13 de mayo del 2014 y ese era el día en el que las niñas habían decidido matar a Peyton. Y también algo que se me hace como un poco raro o bizarro es que decidieron hacerlo el día de la fiesta de cumpleaños de Morgan. Entonces todo ocurrió un día en el que organizaron la fiesta para Morgan y el punto era ir primero a patinar, pasársela bien, comer pastel, regresar a casa de Morgan y hacer una pijamada. El plan de estas niñas era hacer su pijamada, esperar a que Peyton se durmiera para poder asesinarla, taparla con una manta. En su lógica, las personas no se iban a dar cuenta de que Peyton estaba muerta, ya que estaba tapada y iba a parecer que estaba dormida. Pero esto no fue lo que sucedió. Yo pienso que en cierto momento las niñas sintieron como miedo de hacer el asesinato o se estaban arrepintiendo, pero Morgan declaró que ella quiso darle otro día o otro amanecer a su amiga, es decir, una mañana más. Entonces pues ellas continuaron la pijamada como si nada y al día siguiente la mamá de Morgan les preparó el desayuno y Morgan y Anissa le pidieron permiso para ir a jugar al parque, a lo que pues obviamente a la mamá no le pareció nada raro y les dio el permiso. Camino al parque, Morgan le enseña a Anissa un cuchillo que traía dentro del pantalón y su chaqueta y ahí fue cuando Anissa dijo: "Oh cielos, sí vamos a hacer esto en realidad va a pasar". Entonces las niñas comenzaron a jugar en el parque y dentro de ese parque había un baño en el cual Morgan sabía que había un desagüe lo suficientemente grande como para que se escurriera la sangre de Peyton por ahí. Entonces la idea de Morgan era asesinar a Peyton en este baño y dejarla y abandonarla ahí. Y lo que pasó fue que las niñas entraron al baño, pero Anissa no podía realizar el crimen ya que no soportaba que la gente gritara y le daba pues mucho miedo cometer esto. Entonces el plan de hacer dormir a Peyton era porque realmente ellas no querían esa carga de conciencia de ver a su amiga sufriendo o a una persona sufriendo, porque yo creo que a este punto ya no la consideraban su amiga.
Entonces lo que hizo Anissa fue que le dio un golpe a Peyton en el cual se estampó con la pared con la intención de noquearla, pero esto no pasó así. Y lo que sucedió fue que Peyton solamente terminó con un dolor de cabeza ocasionado por su amiga, el cual ella no entendía qué es lo que estaba pasando, ya que nada más veía a sus amigas discutiendo por quién era la que le iba a matar, aunque realmente no se dirigieron con esas palabras, sino que más bien Anissa le decía a Morgan así de: no, tú tienes que hacerlo porque es tu idea y yo no quiero hacerlo, te toca a ti. Y pues obviamente Peyton no entendía nada de qué era lo que tenían que hacer, para lo que Anissa se sienta con Peyton y la comienza a calmar, la acaricia, le dice que no pasa nada y que todo va a estar bien, y Peyton se tranquiliza. Muchos pensarán, bueno, porque Peyton no se fue, porque no las dejó, porque no se enojó, pudo haberse escapado de lo que a continuación iba a pasar, pero pues supongo que la niña confiaba mucho en sus amigas. Entonces a Morgan se le ocurrió la idea de decirle a las niñas que jugaran a las escondidas dentro del bosque que estaba muy cerca del parque, y estas niñas pues aceptaron, aunque Peyton al principio dijo que ella no quería jugar, supongo que es porque seguía enojada o porque seguía sacada de onda, pero Morgan la convenció diciéndole que ella podría escoger el juego que quisieran después de haber jugado a las escondidas. A Morgan le tocó contar para buscar a las niñas dentro del bosque, y Anissa y Peyton fueron a esconderse. Peyton comenta que cuando se fue a esconder con Anissa, ella le indicaba que se fuera adentrando cada vez más en el bosque. Y entonces el juego continuó hasta que Morgan las encontró. En el momento en el que las encuentran, Morgan le extiende el cuchillo a Anissa y le dice que termine con el trabajo, para lo que Anissa le regresa el cuchillo y le dice que no, que ella era la que debería de hacerlo y que ella era la indicada y que Slenderman lo tomaría más en cuenta. Con toda la adrenalina que Morgan ya tenía encima, se abalanzó sobre Peyton y se sentó sobre sus piernas para poder inmovilizarla. Entonces ella se acercó a su oído, al oído de Peyton, y le susurró que lo sentía mucho y comenzó a apuñalarla. Esta niña apuñaló a Peyton 19 veces. Morgan comenta que Peyton alcanzó a decirle que ella confiaba en ella y que la odiaba. Peyton intentó escapar pese a las 19 apuñaladas que le había dado Morgan, pero no se lo permitieron. Las niñas la arrastraron cada vez más al bosque, la adentraron más y la pusieron en la dirección opuesta de la que debía ir para que no la encontraran. Al parecer, por lo que Morgan declaró, fue que Peyton se estaba quedando ciega, es decir, se le nubló la vista, supongo que se estaba desmayando y que ya estaba perdiendo mucha sangre. Entonces la niña se quedó tirada y las niñas se fueron y la dejaron ahí abandonada. Incluso la engañaron, y esto está en declaración, diciéndole que si no se movía se iba a desangrar más lentamente, en lo que ellas pedían ayuda. Sí, las niñas todavía le mintieron a la pobre niña acuchillada ahí, diciéndole que ellas iban a pedir ayuda y que iban a ir a pedir una ambulancia, cosa que obviamente no hicieron. Morgan y Anissa, dejando abandonada a la pobre Peyton, se dirigieron al parque Nicollet en Wisconsin, al que obviamente jamás llegaron porque al parecer estaba a 5 horas de distancia en auto del lugar donde ellas estaban en ese momento. Entonces obviamente caminando era una travesía muy larga que dos niñas de 12 años jamás iban a lograr hacer. Pero bueno, regresemos con Peyton. Peyton se las logró ingeniar para llegar a una avenida donde estaba cruzando un ciclista y la vio tirada. De momento el ciclista no la vio como herida hasta que se acercó más, y ya cuando se acercó vio que estaba empapada en sangre y llamó al 911. Horas más tarde, las niñas fueron halladas caminando sobre una avenida principal, y al revisarle sus mochilas encontraron en una de ellas, en la de Morgan, que estaba el cuchillo ensangrentado, y obviamente las niñas fueron detenidas por la policía. Las niñas jamás negaron los crímenes que habían cometido, y Morgan declaró que ella había hecho esto por Slenderman, porque quería ser parte de su gente en la mansión y porque tenía miedo de que Slenderman en cualquier momento le hiciera daño a su familia. No podía fallarle, es decir, si le fallaba, ella tenía miedo de que su familia saliera afectada y que Slenderman los pudiera asesinar o hacerles algún mal. En esta declaración hay algo que se les hizo como también muy raro, ya que la niña decía que tenía poderes mentales especiales
y que incluso se podía comunicar con Lord Voldemort y con Snape. Y recordemos que estos dos personajes son ficticios de la saga de los libros de Harry Potter. Entonces, pues como que la policía ahí empezó a decir que algo andaba mal. Lo difícil de este caso iba a ser el cómo iban a juzgar a las niñas, ya que obviamente eran menores de edad y no sabrían si iban a juzgarlas como adultos o como menores. Entonces el juez decidió basarse en los exámenes psicológicos realizados a las niñas y los resultados que arrojó fueron los siguientes. Comenzaré más o menos relatando el examen psicológico de Morgan, y ella la describieron como con una enfermedad que se llama esquizotipia, que la habilidad de saber o entender lo que es real o no disminuye. También la diagnosticaron como con esquizofrenia. Es una enfermedad con predisposición genética, es decir, que puede ser heredada. Y para esto hay que destacar que el papá de Morgan sufría también de esquizofrenia y él sí se la había tratado, pero nunca habían medicado a su hija. Entonces, al parecer, se desencadenó y en algunas personas puede ser más fuerte. En algunas personas pueden escuchar voces, tener alucinaciones y creer que otras personas o otras cosas están alrededor de ellos. Entonces, en el juicio para ver si las juzgaban como menores o como adultas, se dictaminó que las iban a juzgar como adultas, ya que los actos cometidos, pues ellas no estaban bajo la sustancia de ninguna droga, ni bajo la manipulación de otra persona que pudiera influir en las decisiones de ellas, pero sí tomaron muy en cuenta el caso de que Morgan sí tenía una enfermedad. Las sentencias que leí y que encontré fueron variadas porque todas las fuentes que vi tenían una sentencia diferente, y alcancé a ver en un último noticiero donde están entrevistando a los papás de Anissa, que dicen que a Morgan le dieron 60 años recluida en un centro psiquiátrico, pero hay otro que encontré que decía que la iban a dejar solamente 25 años en el centro psiquiátrico. No sé si para este tiempo, ya que la entrevista hacia los papás de Anissa era un poco más reciente, no sé si se volvió a reformular un juicio donde volvieron a darle sentencia a Morgan, pero bueno, al parecer a Anissa solo le dieron 4 años de cárcel y Morgan sigue recluida en un centro psiquiátrico hasta este momento. Y pues bueno, déjenme sus comentarios, qué es lo que piensan de esta historia. Es bastante impactante, a mí la verdad me gustó mucho estar investigando sobre este tema. ¿Creen que a lo mejor los papás de Morgan debieron de haber previsto esa situación? Porque en lo personal yo creo que si el papá sabía que tenía la enfermedad de esquizofrenia, yo creo que su responsabilidad era de mantener pues a su hija en constante atención. Y pues hasta aquí dejo el caso del día de hoy, espero que les haya gustado mucho. Ya saben que aquí les dejo mi Instagram, si les gustó suscríbanse, voy a traer más temas así o más historias así. Y pues si les gustó regálenme un like también y nos vemos para el próximo video y les deseo un bonito día, tarde o noche. Chao.